Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de programación en ANSI C o lenguaje C. Ya saben que el ANSI C es simplemente el lenguaje C optimizado para hacerlo compatible con muchos entornos o plataformas de programación, pero no deja de ser lenguaje C, ¿sí? Y lo que vamos a ver hoy es bucle for, ¿sí? Anidado, ¿sí? Vamos a aprender cómo anidar un for dentro de otro for y cómo implementarlo, ¿sí? Para eso pueden utilizar cualquier plataforma de programación, pueden utilizar lo que ustedes ya venían utilizando para los celulares como CXX Droid, pueden utilizar el entorno de programación que tengan instalado en su PC, o también pueden utilizar estas dos páginas que yo les dejo aquí recomendadas, que les van a permitir, sin compilador y sin programa, directamente entrar a estas páginas web y poder programar y compilar directamente desde estas páginas web. Así que vamos a mostrar puntualmente una de estas páginas web, que es la que yo prefiero utilizar, y también pueden buscar en Google, como figura aquí abajo, pueden buscar online C Compiler y les va a aparecer muchas otras páginas que les van a permitir compilar directamente desde una página web. Pero vamos a utilizar esta página en particular que tenemos aquí. Vamos a ir a nuestro navegador web, ¿sí? Y bueno, yo aquí ya tengo cargada la página web y entramos a esta página que se llama repl.it/language/c, ¿sí? Y les va a aparecer esto. Ustedes van a poder programar aquí donde está todo este código y van a poder pulsar el botón Run, y a la derecha van a poder ver el resultado de la ejecución de ese programa. Por lo tanto, es muy práctico para programar sin necesidad de un entorno de programación. Yo les recomiendo ir aquí a Settings. Vamos a mostrar aquí en Settings. Ustedes pueden cambiar también el color. Yo voy a, por ejemplo, en Theme voy a poner Dark, y el tamaño de la letra también la podemos modificar. Yo la voy a agrandar un poquito más para que puedan ver un poquito mejor, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces a programar. Generalmente cuando entran a la página web aparece esta primer programación, que es el Hola Mundo, así que vamos a modificarla para que nosotros podamos comenzar a programar. El int main puede ser programado como figura aquí, entre paréntesis void, pero nosotros estamos acostumbrados a no poner el void, así que ponemos int main, lo sacamos el void de entre los paréntesis y el programa podría funcionar perfectamente bien. Yo hago clic en Run y van a ver cómo se ejecuta y aparece el Hello World o el Hola Mundo, que aparece aquí con un printf, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces con un ejercicio simple. Lo que vamos a hacer aquí dentro del int main es hacer un for. Generalmente ustedes el for lo han utilizado ya y ustedes saben que lo tienen que definir poniendo for, paréntesis, una variable. Por ejemplo, definimos int x igual a 1, punto y coma, que es donde comienza el bucle, ¿sí? Luego ponemos la condición hasta que o mientras que se cumple esta condición se va a repetir el bucle. Entonces podemos poner x menor o igual a 10, eso para que el bucle vaya de 1 a 10, punto y coma, y después ponemos el acumulador de la variable, en este caso x más, ¿sí? Ahí ya tendríamos el for. Ahora bien, generalmente muchas veces definimos las variables con una x, con una y, con una a, y no es descriptiva. Así que yo quiero que empiecen a utilizar variables que sean más descriptivas. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un for para contar las personas, una cantidad de personas, así que en vez de definir la variable como de tipo x, o de nombre x mejor dicho, la vamos a definir con un nombre llamado personas. Personas, ¿sí? Int personas igual a 1, punto y coma, personas menor o igual a 10, y la variable no se llama x, se llama personas más. Entonces, simplemente con esto ya no vamos a tener el problema de que no sepamos de qué se trata esa variable. Ya sabemos que la variable personas va a contener las personas o el bucle que va a ir de persona 1 a persona 10, ¿sí? Bien, abrimos la llave, ¿sí? Y debajo del printf vamos a cerrar la llave, y ya sabemos, porque ya lo hemos explicado, la importancia de la indentación. Así que esta llave que tenemos aquí la vamos a indentar, lo mismo la llave final, y lo que está dentro del for lo vamos a indentar con la tecla tab 2 veces para que nos marque a simple vista que el printf está dentro del for y no tengamos confusión a la hora de programar, ¿sí? Lo que vamos a poner dentro del printf es persona
y aquí vamos a poner que nos muestre el número de la persona. Entonces ponemos %d, ¿sí? Para que en este lugar aparezca el número de la persona, y después de la comilla ponemos coma personas, ¿sí? Con esto, al ejecutarlo, nos tendría que hacer el bucle de 1 a 10, y en cada una de las repeticiones que se van a ejecutar dentro del for, esto se va a ejecutar obviamente 10 veces, tendría que aparecer persona 1, persona 2, persona 3, así 10 veces. Lo vamos a ejecutar y aquí vemos el resultado, ¿sí? Nos aparece persona 1, 2, 3, 4 hasta persona 10. Acá ya tenemos entonces un bucle simple, ¿sí? Hecho con el comando for, que nos aparece 10 veces el valor de la variable personas, ¿sí? Obviamente esto es un buen ejemplo para entender lo que sucede dentro del for. Mientras el for se define como persona 1, muestra dentro del for persona 1. Después se ejecuta nuevamente el for, persona se acumula una vez, entonces persona vale 2 y así sucesivamente. Y esta línea que vamos a seleccionar aquí, ¿cuántas veces se va a ejecutar? 10 veces. Todo lo que yo ponga aquí adentro se va a ejecutar 10 veces. Ahora bien, ¿el for necesariamente tiene que tener un comienzo y un final? Sí, por supuesto, pero podemos modificar la frecuencia o la duración de este for a nuestro antojo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, en vez de poner persona igual a 1, pusiera persona igual a 4? El for, ¿cuántas veces se va a ejecutar? Vamos a ejecutarlo para que vean lo que sucede. Se va a ejecutar 7 veces, ¿sí? Desde persona 4 hasta persona 10. O sea que nosotros podemos cambiar en el for desde dónde va a comenzarse a hacer la ejecución hasta dónde queremos que se ejecute. Por ejemplo, acá se ejecutaría desde persona 4 hasta persona 10, pero podría modificar el 10 y poner 15, por ejemplo, y obviamente se va a ejecutar de 4 a 15, ¿sí? Si ponemos de 4 a 15, la cantidad de veces que se va a ejecutar va a ser 10 veces, ¿sí? O sea que es importante entender que la cantidad de repeticiones no tiene que ver con un número que nosotros pongamos en particular, sino el rango que hay entre el comienzo y el final definido en estas dos condiciones que ponemos dentro del for, ¿sí? O sea que acá estamos ejecutándolo 10 veces, ¿sí? Pero comenzando en 4 y terminando en 15, ¿sí? Muy bien. Vamos a volver a poner que comience en 1, esto es a modo de ejemplo solamente, ¿sí? Habíamos puesto que se ejecute hasta que llegue a 10, inclusive, y lo volvemos a ejecutar. Por supuesto vamos a ver que se vuelve a ejecutar, bueno, 11 veces se había ejecutado antes, ¿no? Pero bueno, ahora sí se está ejecutando 10 veces, ¿sí? Bien, ahora, ¿podríamos hacer que este for fuera variable y que cuente desde la primera persona hasta la cantidad de personas que nosotros queramos? Sí, por supuesto que sí. Podríamos hacer, por ejemplo, antes del for, podríamos definir, por ejemplo, aquí podríamos hacer un int cantidad, ¿sí? Y podríamos hacer un scanf, perdón, un printf primero, printf, paréntesis, comilla, ¿cuántas personas? Que nos pregunte cuántas personas queremos contar o queremos mostrar, cuántas personas quiere mostrar. Nos pregunta esto, perdón, el punto y coma va aquí. Y después podríamos hacer un scanf, paréntesis, comilla, ponemos %d, que nos pida a nosotros, perdón, y que guardemos ese valor en la variable que acabamos de crear, que es cantidad. Recuerden que nosotros no podemos poner cantidad directamente en el scanf, sino que tenemos que anteponer primero el ampersand, ¿sí? Para que lo tome correctamente, ¿sí? Entonces ponemos scanf, paréntesis, comilla, %d, porque estamos pidiendo un valor de tipo decimal, un valor de tipo entero, es en realidad lo que estamos pidiendo, y lo vamos a almacenar en la variable cantidad. Entonces, si yo le estoy pidiendo al usuario, al ejecutarse el programa, fíjense que estas dos líneas están antes del for, perdón, están antes del for, estas dos líneas, ¿sí? Nos pide que ingresemos cuántas personas queremos mostrar, lo guardamos en la variable cantidad, y entonces esa variable cantidad va a contener la cantidad de veces o la cantidad de personas que queramos contar. Entonces nos va a quedar en la variable cantidad las personas que queremos contar. Entonces podríamos hacer que esta variable cantidad sea el final del for.
sea, podemos decir que el for vaya de persona igual a 1 hasta que persona sea menor o igual no a 10, sino que sea menor o igual a cantidad. ¿Me explico lo que quiero decir con esto? De esta manera estamos definiendo que el for comienza en 1, pero el final lo determinamos nosotros, a partir de lo que le pedimos al usuario, que ingrese la cantidad de personas que queremos mostrar. Lo vamos a ejecutar y vamos a ver lo que sucede. Nos pregunta, ¿cuántas personas quiere mostrar? Vamos a decir 3, por ejemplo. En teoría lo que tendría que pasar es que el for va a ser de 1 a 3. Persona 1, persona 2, persona 3, terminó el programa. ¿Sí? Lo vamos a volver a ejecutar. Nos vuelve a preguntar cuántas personas quiere mostrar. Ahora vamos a poner 7 personas. Pulsamos Enter y entonces el for va a ir de 1 a 7. Esto es importante para entender que el for podría llegar a tener un inicio en 1, pero un final variable a partir de una variable que nosotros ingresamos, le pedimos al usuario a través del scanf. ¿Sí? Bien, ahora lo importante de este ejercicio es entender cómo podemos anidar un for dentro de otro for. Vamos a suponer que acá hemos hecho para que le pidamos al usuario cuántas personas queremos contar y que puedan ser la cantidad de personas que nosotros queramos, pero que nosotros queremos que a cada persona le vamos a dar manzanas. ¿Cuántas manzanas le queremos dar a cada persona? Bueno, lo podemos definir. Si nosotros a cada una de estas personas le queremos dar 10 manzanas, ¿sí? ¿Dónde tendríamos que definir un nuevo for? Bueno, dentro de este for. O sea, si cada una de estas personas que van de 1 a 10 o de 1 a lo que nosotros queramos, queremos darle 10 manzanas, lo que tendríamos que hacer aquí, debajo del printf, debajo de que aparezca persona 1, tendríamos que hacer un nuevo for. Fíjense que lo estoy identando y dejando a la altura del printf, un nuevo for donde vamos a definir un int manzanas, o manzana vamos a poner, int manzana igual a 1, punto y coma, que las manzanas sea manzana menor o igual a 10, porque yo quiero darle 10 manzanas a cada persona, punto y coma, y que manzana, la variable manzana, se acumule de 1 en 1. Ustedes ya saben que cuando ponemos la variable más, se acumula de 1 en 1. ¿Sí? Bien. Vamos debajo del for. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Lo que viene ahora dentro del for va a ser un bucle for que tiene un comienzo y un final. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Tendríamos que definir... A ver, porque no veo... Espera, voy a reducir un poquito. Porque acá me quedó la llave del for, me quedó acá arriba. Me olvidé de poner la llave del for acá, ¿no? Acuérdense que el for anterior tenía la llave aquí, ¿sí? Y adentro teníamos todo lo que viene dentro del for. En realidad esto tendría que ir hacia adentro. Pero bueno, ahí, ¿sí? For. ¿Ok? No, ahí, perdón. Ahí. Iría ahí, ¿sí? Bueno, entonces, estamos definiendo un nuevo for aquí, que está dentro del otro for. Entonces aquí lo que vamos a hacer es abrir una nueva llave del for interno. Ahí ya tenemos abierto las llaves que definen el comienzo y el final del for de manzanas. Y aquí podríamos poner un printf, paréntesis, comilla, manzana, y ponemos %d. No nos olvidemos de el /n, y que muestre, ¿qué vamos a mostrar acá? La variable del for, que es la variable manzana. Entonces ponemos manzana. ¿Sí? Punto y coma. Y por ahora nada más. Fíjense entonces lo que hemos hecho. Habíamos definido, vamos a reducir un poquito para que podamos entender mejor el código. Ahí estamos. ¿Sí? Por empezar, tenemos... Acá está. Acá comienza el int main. Pedimos que ingresemos la cantidad de personas. Se lo pedimos al usuario. Y hacemos un for de 1 hasta el valor que ingresamos. Dentro de ese for mostramos qué persona estamos visualizando en este momento. Y debajo definimos un nuevo for de 1 a 10 para darle a esa persona 10 manzanas. ¿Sí? Por lo tanto,
esta línea, ¿cuántas veces se va a ejecutar? Analicemos esto porque es importante. Esta línea se va a ejecutar 10 veces por cada, 10 veces por cada bucle de manzanas que tenemos acá. Pero como esto está encerrado dentro de personas, se va a ejecutar multiplicando por la cantidad de personas. O sea que si, por ejemplo, nosotros ingresamos, que queremos ingresar 3 personas, se va a crear persona 1, 10 manzanas, persona 2, 10 manzanas, persona 3, 10 manzanas. Vamos a ejecutarlo para que lo veamos al ejecutarlo. Bien, lo primero que nos pregunta es cuántas personas queremos mostrar. Voy a decirle que quiero mostrar 2 personas. Va a ser un for de personas de 1 a 2. O sea que va a mostrar 2 personas. Pero cada una de esas personas adentro tiene un for que va de 1 a 10 para otorgarle 10 manzanas. Así que fíjense lo que sucede. Dice, persona 1, y a la persona 1 se le da manzana 1, manzana 2, 3, 4, 5, hasta manzana 10. Después aparece persona 2 y va a hacer manzana 1, 2, 3, hasta manzana 10. Vamos a hacer vamos a ingresar algún texto para que se diferencie un poquito mejor, así que las manzanas, dentro del printf de manzana, le voy a poner unos guiones para que se entienda mejor que está dentro de lo que serían las personas y lo vamos a ejecutar. Ahora nos vuelve a preguntar, ¿cuántas personas quiero mostrar? Voy a decir 3 personas. Entonces, persona 1, manzana de 1 a 10. Persona 2, manzana de 1 a 10. Y persona 3, manzana de 1 a 10. Lo que está sucediendo es que ¿cuántas manzanas hemos entregado? Hemos entregado 30 manzanas. 10 manzanas por cada persona. ¿Por qué? Porque se hace un bucle de 1 a 10 de manzanas por cada persona del bucle for. O sea, al tener un for dentro de otro for, lo que sucede es que cuando se ejecuta una persona dentro del primer for, se ejecutan 10 manzanas. Cuando luego se ejecuta la segunda persona del primer for, se vuelven a ejecutar 10 manzanas. Y así sucesivamente para la tercera persona y se ejecutan 10 manzanas. Esto es lo importante justamente que tiene esto de incluir un for dentro de otro for, ¿sí? Podemos usar muchos ejemplos más, ¿sí? Pero esto es a modo de entender cómo podemos hacer un bucle dentro de otro bucle. Ahora bien, vamos a suponer que nosotros queremos darle a esas personas una cantidad específica de manzanas. No le quiero dar 10 manzanas, le quiero dar la cantidad de manzanas que yo quiera darle. Entonces, por cada persona me tiene que preguntar cuántas manzanas le quiero dar. Entonces, ¿dónde pondríamos la pregunta de cuántas manzanas le voy a dar a esa persona? Obviamente sería antes de declarar el for de manzanas y después de mostrar las personas. Sería aquí, ¿sí? Recuerden que esta línea muestra la persona respecto al for de las personas, ¿sí? Así que debajo del printf podríamos poner, después de la persona, podríamos poner printf, comilla, ¿cuántas manzanas le da a la persona? Punto y coma. Y abajo podríamos hacer un int count manzanas. Estamos definiendo una nueva variable, ¿sí? Y podríamos decir scanf, paréntesis, comilla, %d, para ingresar count manzanas, ¿sí? Como yo he definido ahora una variable para almacenar la cantidad de manzanas, alguna macana me olvidé acá poner el ampersand count manzanas, ¿no? Ya ahora estoy pidiendo que ingresemos la cantidad de manzanas para cada persona. Por lo tanto, podríamos ahora hacer que el for sea de manzana igual a 1 hasta que manzana sea menor o igual a la variable count manzanas, ¿sí? Ahora lo que tenemos entonces es un for de personas que va de 1 hasta donde nosotros queramos la cantidad de personas, y a cada una de esas personas vamos a poder elegir cuántas manzanas les voy a dar, ¿sí? Vamos a ejecutarlo para ver qué sucede. Ejecutamos.
¿Cuántas personas quiere mostrar? Vamos a suponer que sean 5 personas. Por cada una de estas personas me va a preguntar cuántas manzanas le vamos a dar a cada una de estas personas. Primero me aparece persona 1. ¿Cuántas manzanas le da a esa persona? Le voy a dar, por ejemplo, 3 manzanas. Entonces va a aparecer manzana 1, 2 y 3 que le dimos a la persona 1. Luego aparece persona 2 y vuelve a preguntarnos cuántas manzanas le damos a esta persona, que ahora es la persona 2. Claro, como el scanf está dentro del for de personas, pero antes del for de manzanas, nos va a preguntar por cada persona, nos va a preguntar cuántas manzanas le vamos a dar. A esta persona, ¿cuántas personas quieren darle? Vamos a poner, por ejemplo, 8. Y se le dieron 8 manzanas a la persona 2. Ahora pregunta a la persona 3, ¿cuántas manzanas le doy a esta persona 3? Le voy a dar una manzana. Una manzana. Y ahora pregunta persona 4, ¿cuántas manzanas le damos a la persona 4? Y le voy a dar, qué sé yo, 5 manzanas. Persona 5, ¿cuántas manzanas le voy a dar a la persona 5? Le voy a dar 3 manzanas. Y ahí terminó el programa, porque nosotros habíamos dicho 5 personas. Quiero que empiecen a entender la importancia que tiene entender esto de anidar un for dentro de otro for. Porque nosotros podemos personalizar, ¿sí?, cuántos bucles se van a realizar por fuera de los bucles internos que van a ser repetitivos respecto, en este caso, de las personas. O sea, yo puedo otorgar un bucle independiente por las manzanas que le doy a cada persona, y cada una de esas manzanas que se le da a esas personas son individuales respecto a las personas. Me mareé yo mismo en la explicación, creo que es más confuso lo que acabo de decir, pero básicamente puedo ejecutar un bucle de personas con la cantidad que yo quiera y a cada una de esas personas darle la cantidad de manzanas que yo quiera, ¿sí? Una cosita más que voy a hacer a modo de que, yo voy a agrandar un poquito esto porque si no, no queda muy visible el código. Ahora sí va a quedar más prolijo, ¿sí? Arrastré un poquito para que quede un poquito mejor, ¿sí? Y fíjense cómo el código puede resultar un poco más entendible porque usamos variables con nombres en particular. Acá el for de personas comienza aquí y si nos fijamos la línea de indentación me dice que termina aquí, ¿sí? Porque hice la indentación correctamente. O sea que todo esto es el for de personas, ¿sí? Dentro del for de personas, antes del for de manzanas, preguntamos la cantidad de personas y preguntamos y cuántas manzanas le vamos a dar a cada persona, ¿sí? También, perdón, la cantidad de personas lo dice antes del for de personas, ¿sí? Y después, antes del for de manzanas, preguntamos la cantidad de manzanas que queremos mostrar a cada persona. Puede llegarse un poco confuso, yo sé que lo es, ¿sí? Pero la idea es que ustedes lo apliquen con lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo voy a modificar ahora el código, esto no lo voy a pedir como ejercicio, simplemente a modo de que vean hasta dónde podemos aprovechar esto que hemos hecho acá. Por ejemplo, podríamos definir en el int main, aquí, por ejemplo, podemos definir una variable llamada, por ejemplo, int cajón. Vamos a decir cuántas manzanas tiene el cajón, ¿sí? Yo voy a decir que el cajón tiene 100 manzanas. A modo de que vean hasta qué podemos llegar a hacer con todo esto. Yo estoy definiendo una variable llamada cajón que contiene una X cantidad, que en este caso son 100, y que representa la cantidad de manzanas, ¿sí? Entonces, yo podría hacer que a medida que le doy manzanas a las personas, se reduzca la cantidad de manzanas que hay dentro del cajón. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, donde se otorgan las manzanas es acá, dentro del for de manzanas, que va de una manzana hasta la cantidad de manzanas que ustedes definieron, ¿sí? Bien, aquí donde dice el printf de manzana, manzana 1, manzana 2, manzana 3, podríamos poner acá cajón menos menos. Ustedes ya saben que en el for, cuando ponemos personas más, se acumula de uno en uno. Bueno, si yo pongo cajón menos menos, el valor de cajón se va reduciendo a medida que se van reduciendo, a medida que van mostrándose las manzanas que se le otorgaron a esa persona. Entonces, si yo pongo cajón menos menos dentro del for de manzanas, lo que va a suceder es que se va a ir reduciendo la cantidad de manzanas dentro del cajón, ¿sí? Si yo después, al finalizar el programa, antes del return 0, pongo printf
paréntesis, comilla, quedan % de manzanas, y pongo aquí la variable cajón, para ver que al terminar el programa me va a decir con exactitud cuántas manzanas le hemos dado, cuántas manzanas hemos dado en total a todas las personas. Fíjense, lo vamos a ejecutar para que vean lo que sucede. Me dice cantidad de personas a mostrar. Voy a reducir un poquito esto ahora. Vamos a reducirlo para que no sea tan confuso. 3 personas. A la primera persona, ¿cuántas manzanas le doy? Le voy a dar 10 manzanas. Manzana 1 hasta la 10 me aparece. Ahora me pregunta manzana 2. Perdón, persona 2. ¿Cuántas manzanas le vamos a dar a la segunda persona? Le voy a dar 3 manzanas. Y a la persona 3, ¿cuántas manzanas le voy a dar? Y le voy a dar, qué sé yo, 34 manzanas. Total, tenemos 100 manzanas en el cajón. Cuando termine esto, fíjense que el for va hasta 34 y al final dice que nos quedan 53 manzanas. ¿Sí? Esto a modo de que entiendan la utilidad que tiene poner un for dentro de otro for. Podemos hacer muchos otros ejemplos, no necesariamente tenemos que hacerlo con este ejemplo. Ustedes tienen que poner un ejemplo propio, ¿sí? Pero voy a poner otro ejemplo a modo de que sea más sencillo de entender. Voy a borrar todo el programa, absolutamente todo el programa. Vamos a arrancar absolutamente de cero, ¿sí? Tenemos el int main y el return 0, así que aquí vamos a definir un nuevo for, ¿sí? Yo podría decir un for, por ejemplo, int, ¿qué podríamos contar? Vamos a contar la cantidad de extremidades que tenemos, que luego vamos a contar de dedos, para que entendamos lo que queremos hacer. Esto sería extremidades. Entonces ponemos int extremidades igual a 1, punto y coma. ¿Cuántas extremidades tenemos? Entonces ponemos extremidades menor o igual, tenemos 4 extremidades, ¿no? El brazo izquierdo, el brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha. Son 4 extremidades, ¿sí? Punto y coma. Y extremidades más, para que se acumule el for de 1 en 1. Esperen que voy a reducir un poquito esto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, abrimos la llave y acá está todo lo que está dentro del for de extremidades, ¿sí? Entonces, podríamos poner dentro del for, si quisiéramos, con indentación, por supuesto, siempre hay que respetar la indentación para que podamos entender el programa mucho mejor. Podríamos hacer un print f, comilla, extremidad, %d, y que nos muestre la variable extremidades. Así nos dice extremidad 1, extremidad 2, así hasta llegar a 4. Ahora bien, yo ahora quiero que me aparezca cuántos dedos tiene cada una de estas extremidades. Entonces tendría que hacer otro for dentro de este for, a la altura del printf, poner un for, paréntesis int dedo igual a 1, ¿sí? Dedo que sea menor o igual a ¿cuánto? Estamos hablando de cuántos dedos hay en cada extremidad. Bueno, en cada extremidad hay 5 dedos. Entonces, en la mano izquierda tenemos 5 dedos, mano derecha tenemos 5 dedos y en los pies también tenemos 5 dedos. Entonces, dedo tiene que ir de 1 a 5, punto y coma, dedo más. ¿Van entendiendo lo que estamos haciendo como ejemplo? Bien, dentro del for, ahora ponemos enter, y aquí dentro del for vamos a abrir una nueva llave, esto estaría a esta altura, y esta llave se finaliza acá, y dentro de este for, este es el for de dedos, entonces, ¿qué nos tendría que mostrar? Podríamos que poner un printf, comilla, y podríamos poner acá dedo, número, y acá podríamos poner %d y mostrar la variable dedo, punto y coma. Eso es todo el programa hasta acá, a modo de entender cómo estamos haciendo
el for extremidades va a ir recorriendo las 4 extremidades. Cada uno va a representar una extremidad. Extremidad 1, por ejemplo, el brazo izquierdo. Extremidad 2, el brazo derecho. Extremidad 3 sería el pie izquierdo y la extremidad 4 sería el pie derecho, ¿sí? Pero dentro de cada vez que se ejecuta una extremidad, cada vez que se recorre una extremidad, va a haber un for adentro que vaya de 1 a 5 mostrando cada dedo de esa extremidad. Vamos a ver qué sucede cuando lo ejecutemos. Bien. Está un poquito confuso por el dedo N y me olvidé de poner, acá me olvidé de poner, por eso aparece todo junto, me olvidé de poner el barra N. Si no ponemos el barra N no se hace el enter y queda todo desprolijo. Además vamos a hacer una cosa, a los dedos, o dedo número tal, vamos a poner también acá unos signos de menos para que quede por dentro y no nos maree a la hora de ejecutarlo. Ahora sí, lo vamos a ejecutar. Y fíjense lo que aparece. Extremidad 1, dedo 1, 2, 3, 4, 5. Extremidad 2, dedo 1, 2, 3, 4, 5. Extremidad 3, dedo 1, 2, 3, 4, 5. Extremidad 4, dedo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí es donde vemos la utilidad que tiene el entender qué sucede cuando ponemos un for dentro de otro for. Fíjense que por cada elemento del for de extremidad se ejecutan 5 for, o 5 veces se ejecuta el for de dedos, ¿sí? Luego que termina del 1 al 5 los dedos, vuelve a empezar por extremidad número 2, o sea, por cada uno de extremidad va a haber 5 dedos y se va a ejecutar de esta manera. Esto es muy importante que ustedes lo apliquen, que ustedes lo entiendan, porque es la parte más difícil de la programación y es lo que nos va a permitir resolver un montón de cuestiones, ¿sí? Ahora bien, vamos a suponer, a modo de entender más allá de esto, vamos a suponer que, es un ejemplo tonto, pero lo vamos a poner igual, vamos a suponer que dentro, o mejor dicho, en cada dedo, vamos a poner que en cada dedo yo tengo, no sé, ¿qué puedo poner que pongamos en cada dedo? No sé, tengo, no sé, sí, ya sabemos que tenemos una uña en cada dedo, pero vamos a suponer que debajo de la uña de cada dedo tenemos, qué sé yo, tres mugres. Debajo de cada dedo tenemos 3 mugres. Bueno, entonces, si queremos representar los 3 elementos que hay en cada uno de esos dedos, dentro del for de dedo podríamos crear un nuevo for paréntesis int mugre, por ejemplo. No es muy... Pero bueno, es un ejemplo. Que vaya de 1 a mugre menor o igual a 3, punto y coma, mugre más, ¿sí? Y dentro de este for abrimos llave, ¿sí? Y todo lo que pongamos dentro de este for, no necesariamente tiene que ser una línea, puede ser todas las líneas que yo quiera. Yo puedo poner acá printf, paréntesis, comilla, mugre número o mugre por ciento de, y pondríamos la variable mugre, ¿sí? Punto y coma. Acá tenemos que poner también el barra n para que veamos lo que va a suceder. Y esta mugre que va debajo, en cada dedo, estas 3 mugres que van a ir dentro en cada dedo, va a ir con más indentación. Así que habría que poner otro símbolo acá para diferenciarlo. Por ejemplo, podríamos poner, qué sé yo, numeral, ¿sí? Para que quede más hacia adentro y podamos ver lo que sucede cuando lo ejecutemos. Fíjense que acá pusimos un for dentro de otro for dentro de otro for, para que veamos qué sucede cuando lo ejecutemos. Fíjense, lo vamos a ejecutar y me dice extremidad 1, dedo 1 y dentro del dedo 1 mugre de 1 a 3. Ahora dedo 2 y mugre de 1 a 3. Dedo 3 y mugre de 1 a 3. Dedo 4, mugre de 1 a 3. Dedo 5, mugre de 1 a 3. Y cuando termina, pasa a la extremidad número 2, dedo número 1. O sea, cuando vamos ahora a la extremidad número 2, el conteo de dedo vuelve a 1 y dentro de dedo 1 el conteo de mugre va a ser de 1 a 3. Fíjense cómo se va a ir ejecutando un for dentro de otro for. Bien, básicamente es esto lo que quería que ustedes aprendieran.
Es complejo, yo lo sé, es difícil, claro que sí, pero es importantísimo para quien quiera saber programar adecuadamente el entender el comportamiento del for anidado o for dentro de otro for. El ejercicio que van a tener que hacer sobre esto es poner un for dentro de otro for o más de un for dentro de otro for, ¿sí? Pueden poner la cantidad escalable de for que ustedes quieran con un ejercicio propio, ¿sí? Con un ejercicio que ustedes quieran ejemplificar. Una cosita más que me gustaría antes de terminar con esto, para que entiendan también otra cosa que podemos entender de este código, que algo importante también, que lo que pongamos dentro de un for, acá pusimos un for en particular, pero si cerramos este for, lo que pongamos debajo de este for, ¿sí? Se va a ejecutar después de hacer el bucle de mugre de 1 a 3, pero dentro de lo que serían los dedos del 1 al 5. O sea que nosotros podemos, lo que quiero decir con esto, sin complicarnos demasiado, es que pueden poner todo el código que ustedes quieran. Acá pusimos una línea printf dentro de un for y un printf dentro de otro for y un printf dentro de otro for. Pero si puedo poner muchos más printf y puedo poner mucho más código que eso. Simplemente lo quería dejar en claro y que también podríamos poner if y poner un if dentro de otro if. Por ejemplo, yo si quisiera podría decir cuando el dedo sea el número 4, yo hacer tal cosa. Eso lo podría hacer con un if, ¿sí? Dentro de lo que son los dedos. O que la mugre sea el número 2. Podrías poner aquí dentro un if. Si mugre es igual a 2, que pase tal cosa. O sea, esto es lo importante de aprender a programar. El poder empezar a concatenar, a meter código para que sucedan diferentes cosas en base a los bucles y a las tomas de decisiones que ustedes hagan con el comando if. Bien, es un ejercicio complejo, pero con el segundo ejercicio que hicimos aquí creo que les puede llegar a haber quedado mucho más claro. Ejecútenlo ustedes y pruébenlo para que puedan entenderlo y por supuesto cualquier pregunta me la puedan preguntar. Hasta luego.